Abogados que estamos conformando en la defensa de los derechos humanos en nuestro país, tiene bien referir que hemos recibido algunas últimas notificaciones. Voy a hacer referencia así de todas y cada una de las que hemos recibido hasta el momento, y les puedo referir de la causa del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio, donde representamos a Edwin José Carcache Dávila, a Jonathan Andrés Lacayo y Carlos de Jesús Lacayo Velázquez. De igual manera, nos ha venido comunicación en el caso que denominamos de autoconvocados de Sébaco. Ahí tenemos a 8 representados, entre ellos Misael de Jesús Escorcia Rugama, Mauricio Eliezer Castillo, Julio César Alvarado Rizo, Modesto José Machado Urbina, Pedro José Vega Arancibia, entre otros. Tenemos el caso conocido del ex antimotín. Aquí tenemos a Wilber Antonio Baltodano, Raimundo Gutiérrez López, Alejandro Bermúdez Aguirre y Julio César Espinosa Gallegos. Del caso denominado 1 de mayo, ese día se hizo la audiencia sin la presencia de abogados particulares o de la elección de los acusados, sino que fue hecha en este caso por defensores públicos. Tenemos a Oscar de la Cruz Valle Sequeira, Luis Abinel Halsal Fernández, César Antonio Ruiz Méndez, Camelia Rafael Arauz Arauz y Julio Francisco Alvarado Chavala. Del caso de Jinotega, tenemos al joven Johnny José Leiva Tinoco. Tenemos pendiente a su hermano Gravin Leiva Tinoco y a su papá Johnny José Leiva Castro. Del caso de Figalpa Chontales, que se considera que fue uno de los tranques más grandes de Nicaragua, Francisco Antonio Sequeira Sequeira y Lenín Antonio Salablanca Escobar. Esto para un total de 27 personas que han salido por vía de lo que son resoluciones judiciales que consideramos nosotros pues no llenan todos los requisitos de ley, porque únicamente hace referencia a un renglón sin citar este articulado específico del Código Procesal Penal, haciendo referencia a que son aparentemente y entre comillas beneficiados por la ley de amnistía. Ya sabemos nosotros efectivamente que ellos no tienen por qué ser amnistiados. Perdón y olvido no vale para ellos, puesto que los procesos no fueron reales. ¿Qué es lo que debió haber en este caso aplicado la autoridad judicial? Bueno, lo que tiene que ver, y estos son los números del Código Procesal Penal, el articulado que se debe contemplar, el artículo 72, numeral 10, que hace referencia a que esa es una vía de la extinción de lo que es el proceso penal. En su numeral 10 está propiamente lo que corresponde a la amnistía, el artículo 151, el artículo 155 y el artículo 156 de ese mismo cuerpo de ley. De manera remedial, por un recurso horizontal que conocemos los abogados como recurso de reposición, algunos colegas que son parte del grupo que estamos haciendo esfuerzos por llevar adelante estos procesos de los que representamos los privados de libertad políticos, pues han introducido el día de ayer un recurso de reposición solicitando a la autoridad que pueda estimar en este caso cuál debe ser la manera correcta en que ellos debieron haber resuelto. De esta manera pues pongo en conocimiento, no están todos los casos que deberíamos de tener, solo algunos de ellos y de una manera imperfecta. Consideramos desde el punto de vista del grupo de abogados que estamos llevando adelante lo que son los procesos de los privados de libertad de origen político, y de algunos, una gran parte que ya pues han sido escarcelados, pero aún pues con algunos temores, porque algunos de ellos, entre ellos Brandon Lobo, está siendo objeto de asedio y recién venido pues de Colombia. Hemos recibido algunas imágenes de patrullas policiales que están a cierta distancia de la casa de Brandon. Es como un resumen que yo le puedo hacer a ustedes de las noticias que hemos recibido, de las notificaciones que hemos recibido, pero haciendo el llamado, ¿no?, para que las autoridades judiciales pues hagan lo que corresponde de acuerdo a la ley y de acuerdo al articulado mismo que ya contempla el Código Procesal Penal, que es el que debería de haberse basado en este caso por la autoridad judicial. Básicamente se han basado más bien en la ley de amnistía de la Asamblea Nacional, la que de alguna manera pues lesiona de manera significativa lo que son los intereses de los familiares de las personas que perdieron la vida, de los que fueron torturados
de los que fueron lisiados sufrieron algún fuerte percance, por lo cual pues nos pronunciamos de esta manera. No sé si preguntas al respecto. ¿Qué medidas jurídicas van a tomar para exigir la extinción de la acción penal? De hecho, una de las medidas sería los recursos de reposición, como han comenzado a realizar algunos colegas del grupo de abogados que están llevando adelante los casos de los privados de libertad de origen político y de los que ya han salido. Y la otra alternativa pues sería el recurso de inconstitucionalidad, en vista de que la ley de amnistía pues francamente un atropello a las aspiraciones de justicia que tienen muchos ciudadanos que han perdido sus familiares. La ley de amnistía consideramos nosotros más bien es una licencia gravosa donde personas cometieron ilícitos y ahora pues sencillamente se les perdona por esos ilícitos, y eso tiene que ver con bienes jurídicos muy queridos, muy protegidos, que son los fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no ser afectado en su integridad corporal, tal como el caso de las torturas o las personas que resultaron lisiadas, por ejemplo, con una bala de goma y que fueron atacados con armas de guerra, siendo estas personas que participaban en las protestas cívicas. ¿Qué tan cierto que están siendo archivados los expedientes? De hecho, es el mecanismo que están tratando de implementar las autoridades judiciales, pero yo pienso de que ahí tiene que haber un accionar, y por eso es importante que todos los abogados o defensores de los presos políticos trabajen de manera conjunta, bajo una misma óptica, fortaleciendo lo que son esas demandas, de tal manera que nosotros estamos trabajando de esa manera coordinada para efecto de tener una sola voz y de una misma manera, pues no tener variantes en cuanto a ello. Entonces, una de las medidas es solicitar sentencia de sobreseimiento. Eso debe haber sido de un comienzo. Hablamos de dos posturas, una por la vía de la ruta jurídica, donde dependiendo del momento procesal se aplicaba una alternativa jurídica, por ejemplo, faltas de mérito, clausuras anticipadas o acciones de revisión, por decir entre otras situaciones. Y la otra alternativa, una nulidad absoluta decretada en el proceso y sumando un híbrido que sea un sobreseimiento definitivo, contenido en el artículo 155, y que tiene que ver pues con un cierre definitivo de los casos para que estas personas vayan a ser objeto de algún tipo de proceso posteriormente. Hay una situación, hay una espada de Damocles que siempre hemos dicho nosotros, el artículo 3 de la ley de amnistía dice que va a sancionar aquellas conductas repetitivas, y las conductas repetitivas francamente pues es una especie de amenaza para las personas que participaron en las marchas, que participaron en las concentraciones, que colaboraron de alguna manera con las personas que estaban en los tranques. Un concepto mal aplicado, porque la no repetición se aplica a los estados cuando son violadores de derechos humanos, no se le aplica a un privado de libertad cuando no ha cometido delito. Les pudiera resumir de esa manera pues la situación. Don Julio, ¿qué va a pasar con los bienes que fueron incautados por la policía, las personas que estuvieron presas? Me parece muy bien su pregunta, porque al parecer se ha desconocido que hay muchas situaciones pendientes. Estamos hablando de instalación del canal 100% Noticias, tenemos otros casos de personas que han sido afectados como Carlos Fernando Chamorro con su infraestructura, entre otras personas, y tenemos cuestiones de ocupaciones como teléfonos celulares, televisores, entre otros bienes que se han ocupado a una gran cantidad de personas, ¿no? Aparte de ser detenidas, se les afectó grandemente. Ya no hablemos pues de la destrucción total, incluso de incendios que se provocó en la casa de estas personas. Ahora, ¿qué se puede realizar en ese caso, doctor? Que no les han devuelto sus bienes. Algunos fueron incautados sin ni siquiera tener una orden de prisión. Hay muchos vicios, hay muchas situaciones omitidas dentro de las resoluciones judiciales. Se debería ser transparente, mandándonos junto con la notificación lo que es la sentencia, para así nosotros tener argumentos para poder representar y defender a nuestros representados. De momento pensamos nosotros que al haberse omitido eso, bueno, se pudiera comenzar con un recurso de reposición para ver si la autoridad que se pronunció reconsidera su situación, pero se tiene que ir un poquito más allá, ¿ves? Porque efectivamente tratar de solventar una situación de fondo a través de un recurso de reposición pues a veces no es tan exitoso, porque no pudiera modificar de manera significativa la autoridad judicial producto de un recurso de reposición, porque hay una omisión bastante significativa al no pronunciarse sobre bienes o sobre propiedades que incluso no entran bajo la categoría decomisadas, sino que simplemente ocupadas. Esos son los problemas que tenemos. Incluso algunos bienes no están reportados dentro de los expedientes judiciales. Tendría que hacerse un trabajo a nivel administrativo con la Policía Nacional para que la Policía Nacional devuelva esos bienes. Entonces, esa notificación no lo extingue de la acción
investigación penal, pero sí les cambia la medida cautelar porque no van a estar firmando. De hecho, aparentemente, con esta resolución, es que esta es la situación un poquito compleja. Aparentemente, con la resolución y basándonos en la ley de amnistía, estas personas ya no tienen nada más pendiente. El problema es que cuando las cosas se hacen a medias, o no se hacen de manera completa, o no se incorpora todo lo que se debe incorporar dentro de una resolución, eso deja algunas aristas o deja algunos eventuales peligros. Y ahí tendría que haberse sobreseído de manera definitiva. El artículo 151, 155 y 156 del Código Procesal Penal están establecidos dentro del Código por alguna razón, y esa razón es la que tuvo que haber aplicado el juez, porque están obligados, de acuerdo al artículo 153 y 154 del Código Procesal Penal, a fundamentar y motivar adecuadamente las resoluciones judiciales. Y dentro de esa motivación y fundamentación tienen que contemplar, primero, la libertad absoluta de estas personas sin que tengan ninguna causa pendiente, y en segundo lugar, pronunciarse sobre los bienes que les fueron ocupados a nivel individual. Y además de eso, la afectación que les llega es un poquito curioso y un poquito complicado cuando hablamos de bienes aparentemente decomisados, pero que no fueron decomisados, sino que más bien fueron ocupados. No tenemos una medida jurídica aplicada por la autoridad policial ni por la autoridad judicial, sino una medida arbitraria de afectación a un bien particular de algunas personas. En este caso, las instalaciones del canal 100% Noticias o las instalaciones de algunos bienes como el de 5, pues, de Carlos Fernando Chamorro, por ponerles un ejemplo. Si no hay pregunta al respecto, pues no sé si ustedes quieren enterarse un poco de la situación que nos llevó a Colombia y más o menos pues cuáles eran las expectativas.